Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Un Católico Amado. En esta noche, pues, muy gustosos de traerle este episodio muy particular porque es bien misterioso el hecho de no saber qué hay más allá de la muerte, pero podemos entender que nos espera o el cielo o el infierno. Todo depende pero antes de llegar al cielo, muchas evidencias existen, y estas las más evidentes, que son tres, de que hay un lugar o un estado en donde el alma debe pasar para poder llegar limpia si es que va al cielo. Me refiero, o sea, todo aquel que es permitido para ir al cielo, a la casa del Padre, necesita purificar, pero si vas al infierno, no. O sea, el que está condenado, está condenado. Y para ello les traigo un material, quiero compartirles, que es Almas del Purgatorio desde la mirada de Padre Pío de Pietrelcina. ¿Por qué Padre Pío de Pietrelcina? Porque me parece que primero es uno de los santos al cual yo tengo tanta devoción. Y segundo, porque creo que es el más exponente del purgatorio hasta la fecha. Considero que como lo que ha vivido, lo que vivió Padre Pío en temas del purgatorio, no solamente el hablar con almas del purgatorio, el verlas, sino el poder estar, porque hay testimonios que indican de que el Padre Pío estuvo en el purgatorio, que ayudó en el momento incluso del juicio a hijos espirituales, él estando vivo, ojo, él estando vivo. Entonces considero de que verlos desde la mirada de Padre Pío, primero, que es muy hermosa y segundo, que es bien interesante, súper, súper interesante. Entonces, aquí pasando a la siguiente diapositiva, ¿qué tan cierta es la experiencia de la existencia, perdón, del purgatorio? O sea, ¿por qué es que se dice que hay ese lugar? Primero, ante todo, porque incluso desde la lógica humana, uno muere en pecado. Por más que una persona se confiese, este, se confiese y bueno, limpia ante Dios, siempre hay manchas, porque el pecado deja manchas. Mejor dicho, el pecado deja manchas. Uno muere con manchas. Porque ponte que hay una persona que, pues, confesó todos sus pecados y todo, pero quedó mancha. Y es el purgatorio ese lugar o ese estado donde esas manchas son lavadas, donde esas manchas de nuestras vestiduras son lavadas. Entonces, para ello es necesario pasar por ahí. Es súper necesario. Pero, ¿qué hay de cierto que eso realmente sea así? Y es aquí donde entran las evidencias, que son tres. Tres evidencias. Desde las creencias antiguas, históricamente, es una. Desde las sagradas escrituras, bíblicamente, la segunda. Y desde las experiencias de los santos, místicamente. Místicamente. Entonces, fíjense, desde las creencias antiguas, que es a base de la historia, muchas mitologías, y eso no es un tema inventado por mí. Muchas mitologías hablan de un lugar de purificación, y en este caso no hablo de una mitología en específico, pero hay una recopilación de algunas, y en este texto, pues, se indica que de acuerdo a las creencias antiguas, las almas después de la muerte eran llevadas a un puente en donde eran juzgadas. Si habían sido buenas en la vida, los espíritus celestiales se las llevaban. Y si por el contrario habían tenido una vida malvada, eran arrojadas desde el puente. Y abajo eran recibidas por espíritus malignos. Si sus vidas no habían sido totalmente malas,
eran llevadas a un lugar de purificación. Fíjense cómo lo describe, y eso es de la historia, porque las mitologías son simplemente cuentos, cuentos. Pero aquí viene la segunda evidencia, que ya deja de ser un cuento para ser una realidad. Ojo, la palabra de Dios es verdad, es cierto, pero también es un tema de fe. Porque si tú no crees que la palabra del Señor, o sea, desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento, es así, entonces de nada sirve que aquí estemos, yo te esté hablando de esto. O sea, lo primero es creer en las Santas Escrituras para tú poder entender bien, no solo desde el invento, desde que alguien se lo inventó, sino desde que el Señor inspiró al hombre para crear esto, que es la Santa Biblia, y para que sucedieran todas estas anécdotas que podemos ver en la Santa Escritura, todos estos pasajes, todos estos episodios, por llamarlo así. Y en primera de Samuel 31:13 lo dice. Recogieron los huesos, los enterraron bajo el tamarindo de Yahvé y celebraron un ayuno de 7 días. Fíjense la palabra ayuno. La palabra ayuno es un acto penitente. O sea, el ayuno es un acto penitente, ¿no? Y penitente puede ser para poder expiar mis pecados, para poder sanar o superar, como lo quieran llamar, un área o en un momento de la vida, pero también para ayudar a otros. ¿Y por qué se habla de recogieron sus huesos y los enterraron bajo el tamarindo de Yahvé? Hablan de Saúl, del rey Saúl y sus hijos, que perecieron en la batalla contra los filisteos, pero la comunidad de, no recuerdo el nombre específico ahorita, la comunidad de Yahvé o Jabes de Galaad, en gratitud hacia ellos, este, pues hicieron esto y celebraron ese ayuno. Y también podemos ver en 2 de Macabeos 12, del 43 al 45, que dice, después recogió 2000 dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación, Obró con gratitud, con rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Y sigo aquí para terminar los versículos hasta el 45, que esta parte del 44 al 45 me parece que es la más directa. Es súper directa y es evidente, hermanos, más allá de que, de que tengas fe, que creas en la palabra de Dios, porque si no, nada, esto sería en vano. Más allá de escudriñar la palabra, de más allá de ello, es que es claro, es que va al punto incluso de la razón, va directamente a la razón. Y es así. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Fíjense, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos, pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos, para que fueran liberados del pecado. O sea, después de la muerte hizo penitencia por los caídos. Y eso lo hace en torno esperando y creyendo en la resurrección, porque si no, entonces eso habría sido ridículo. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y eso es lo que emociona, eso es lo lindo, que la palabra de Dios hasta lo dice.
sea, no te dice sí, purgatorio, no, pero te expresa que hay algún lugar más allá de la muerte. Y lo vemos porque también hay personas que dicen, no, lo que pasa es que ya en el Nuevo Testamento Cristo vino y cambió la cosa. No, en el Nuevo Testamento San Pablo, en la carta de los Corintios, en 1 Corintios 3:15, habla que si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará, pero solo como quien pasa por el fuego. Fíjense, aunque él mismo se salvará, pero solo como quien pasa por el fuego. O sea, hay que pasar por el fuego para poder llegar al cielo. Hay que pasar por ahí. Muchos teólogos indican que esto se trata de esto, del purgatorio. Y es ahí donde ya históricamente tenemos un contexto. Ya bíblicamente lo tenemos hiper mega claro. Y ya después, en la tercera evidencia que viene a continuación, es como la cereza del pastel. O sea, ya en realidad, si no queremos creer en ello, es porque vanamente no queremos, no queremos. Porque fíjense, desde lo místico, santos y santas que tuvieron experiencias místicas con las almas del purgatorio. Y esto es una pequeña cantidad. O sea, esto no es en realidad todo. O sea, hay muchísimos, muchísimos santos, personas, y en este caso quiero citar a la señora María Sima, una mística católica, que su sacerdote le pidió que escribiera cada experiencia que tuvo y hay un libro. Hay libros, incluso lo pueden buscar en bibliotecas o a través de venta online, en Amazon, en las plataformas que venden libros. Y nos deja súper claro, la beata Catalina Emmerich tiene experiencias, pero impactantes. Es que son emocionantes, son impactantes. Entonces, ahora, fíjense desde el punto de vista, como lo venimos hablando, de Padre Pío. ¿Qué pensaba Padre Pío? Tenemos estas tres evidencias, ¿verdad? ¿Qué decía Padre Pío de las almas del purgatorio? Y esto lo pongo textualmente. El purgatorio es una muestra del amor de Dios que purifica a las almas para que puedan estar completamente limpias antes de entrar en su presencia. Entonces, sí, en el purgatorio es un lugar penitente y donde hay penitencia y dolor. Porque si no, entonces no, ¿de qué penitente estamos hablando? Pero a pesar de ese dolor, hay amor, porque es un dolor esperanzador, porque es saber que a pesar de que estoy pasando por este proceso penitente tan riguroso, tan doloroso, es precisamente para poder entrar a la presencia de Dios, que es la felicidad eterna. Es la felicidad eterna. Y acá hay un libro en donde este, pues he podido sacar, armar este material que les traigo, que se llama Padre Pío y las almas del purgatorio. Este es el padre Alessio Parente. Padre Alessio Parente fue un fraile de la comunidad de Padre Pío de San Giovanni Rotondo que vivió con él y lo ayudaba, así como muchos otros frailes, ¿no? Pero tiene muchas historias, me parece espectacular, tantas historias que hay acá. Pero quiero resaltar una que, que me pareció interesantísima. Miren, esto es una conversación que tuvo el padre Alessio Parente con Padre Pío, que dice así: un día le encomendé el alma de un escritor que yo había disfrutado leer en mi juventud. No dije más, ni siquiera mencioné su nombre. El padre, Padre Pío,
Sin embargo, entendió perfectamente a quién me estaba refiriendo. Su rostro se puso rojo como afligido, apenado por los sufrimientos de otros. Entonces dijo, amo demasiado a las criaturas. Esa referencia que vio el alma de esta persona, pues sintió pena por ello, ¿no? Y al sentir pena por las almas es un signo de amor por aquellos que casi nadie recuerda. Y dice el padre Alessio, le pregunté cuánto tiempo estaría esa alma en el purgatorio y me respondió, al menos por 100 años. Tenemos que rezar por las almas del purgatorio. Es increíble lo que ellas pueden hacer por nuestro bien espiritual, como gratitud por aquellos que en la tierra se acuerdan de orar por ellas. Unos años más tarde, el padre explicó este punto más claramente. Las oraciones de las almas del purgatorio son muy eficaces a los ojos de Dios porque están en un estado de sufrimiento, un sufrimiento de amor por Dios a quien ellas aspiran y hacia su prójimo por quienes ellas oran. Fíjense lo hermoso que es. No solamente cuando nosotros ayudamos con una oración, una misa, a un alma del purgatorio, simplemente queda ahí, sino que ellas también después oran por ti, oran por nosotros. Entonces, algo que quería, como para cerrar, ¿no? Una de las cosas o los errores más comunes que nosotros tenemos es que nosotros pensamos que una persona, cuando muere, cuando a veces nosotros mismos creemos que esa persona, bueno, es muy santa, que uno dice, no, es que esta señora era muy santa, esa viejita oraba demasiado, ella iba a misa todos los días y ella murió y ella debe estar en el cielo. Y uno afirma que esa persona ya está en el cielo. Pues, queridos hermanos, eso es gravísimo, porque uno no sabe cuántas manchas tiene esa persona, esa alma en el purgatorio que necesita de tanta oración, que las 9 misas de la novena no fue suficiente. Entonces, el olvidarlas, porque simplemente no sabemos dónde están, o simplemente es, sí, el no saber, porque, bueno, si cada quien puede saber o entender y comprender que esa alma está ahí, entonces uno va y ora, pero como uno no sabe, porque uno a veces, pues, no ha desarrollado ciertas gracias, ciertos dones, perdón, y que para poder obtenerlo hay que tener mucha oración y ese permiso que Dios le da a ellas para manifestarse. Bueno, uno simplemente le queda la esperanza, pero es que la esperanza no basta de que el otro se salvó. Entonces, ante el no saber, es bien merecida una oración, porque al final esa oración va a otra alma si ya esa persona está o en el cielo o en el infierno. Entonces, fíjense lo importante que es el trato hacia ellas, comprendiendo, como le dice Padre Pío, es una muestra de amor que purifica las almas para que puedan estar completamente limpias antes de entrar en su presencia, pero y las que no han entrado en la presencia, ¿qué pasa con ellas? Entonces hay que tener como compasión, caridad, hacer ese tipo de caridad. No solamente la caridad va a los vivos, a los niños pobres, a los que necesitan, no, la caridad también va a aquellos fieles difuntos que ya partieron de este mundo y que la Santa Iglesia Católica pues nos regala un día al año para poder orar por ellas, que es el Día de los Fieles Difuntos. Entonces, queridos hermanos, espero que, pues, que hayan aprendido un poco de hoy referente a este tema, un tema que para muchos es muy controversial, pero yo considero que es muy evidente y muy evidente por las mismas evidencias que les he mostrado hoy, que disipan mucha duda. Honestamente disipan mucha duda, pero solo
esa duda se disipa cuando verdaderamente estamos dispuestos a creer. Así que pidámosle al Señor que pues hoy en este día, en esta noche, pues esas almas de nuestros familiares, de nuestros amigos que ya han partido, pues puedan descansar en su presencia y las que aún no han entrado allí, que les falta mucho, que, que tanto necesitan de oración, esta súplica y este Padre nuestro que haremos ahorita, pues sea de consuelo y sea de ayuda. Así que, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Así que muchas gracias por, por compartir, por estar aquí y que el Señor siempre les bendiga y les acompañe y no se les olvide. Oren por ellas, por las almas benditas del purgatorio, porque ellas también orarán por ti. Dios te bendiga. Refugium crux mi certa salus crux est quam semper adoro crux Domini